Los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la mañana, en Radio Corazón, abrimos un espacio donde tu salud es lo primero. Clínica 973. En cada programa tendremos un profesional de la salud con temas de tu interés y comunicación directa para responder tus dudas e interrogantes. Clínica 973. Recuerda tu cita, escucha las recomendaciones y prepara tus preguntas. Clínica 973. En Radio Corazón, los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la mañana. Conducido por Héctor Mancía. Llegamos a las 11:04, 11:04. Buenos días, El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué placer más grande poder estar con ustedes en una ocasión más a través del 97.3 de Radio Corazón, en una edición más de Clínica 973, un 5 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y de antemano pues les invitamos a que nos acompañen a través no solo de la transmisión que tenemos en la frecuencia del 97.3 de Radio Corazón, sino que también a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio Corazón 973, donde estamos haciendo una transmisión en vivo de este programa. Asimismo, a sus órdenes, el 2283-2155 y el 7225-0599, que son las vías de acceso a nuestro programa, a nuestra cabina, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar platicando sobre la sordera. Nos acompañará la doctora Flor de María Romero, quien es otorrinolaringóloga, ¿verdad? Y pues usted va a poder a realizar preguntas, aportes, dudas, etcétera, etcétera, a través de las vías que le acabo de decir. ¿Quiere seguirnos en Instagram? Hágalo a través de nuestra cuenta Clínica 973 y también lo puede hacer a través de nuestro YouTube, Clínica 973, donde estamos constantemente publicando pues diferentes contenidos exclusivos, fotografías, videos, etcétera, etcétera, para que usted se dé cuenta de todo lo que hacemos, ¿verdad? En el día a día, en su espacio que vela por su salud en la frecuencia de Radio Corazón. Con esta introducción, pues, me faltaba darle gracias al señor Freddy Serrano en la parte de la operación que hoy me ha venido, desde que vino ha venido molestándome. Solo porque ahora andamos... Fíjate que yo pensé que íbamos a tener dos invitados. Como la doctora, su gabacha blanca, y usted también viene ahí. Sí, hoy venimos inmaculados. Viene de blanco. Totalmente. Pureza. Total. Eso. Y también el señor Mateo Mancía viene de blanco, no también, lo molesta a él. De veras. También, él viene también en la producción, viene de blanco también, para que vea que somos personas totalmente intachables como nuestros políticos. Impecables. Totalmente como nuestros políticos. Eso. Héctor Mancía dándole la bienvenida y con esta introducción, hoy sí pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 973. El oído es el órgano que se encarga de transmitir los sonidos del exterior al cerebro a través de sus 3 secciones. El oído externo, que está formado por el pabellón auditivo, que funciona como una especie de embudo que recoge las ondas sonoras y las envía hacia el interior del oído y el canal auditivo. El oído medio se encuentra entre el tímpano y la ventana oval. Está compuesto por 3 huesos que son los encargados de transmitir los movimientos del tímpano a la ventana oval. El oído interno, concretamente la cóclea, tiene lugar en la transformación de las ondas sonoras en impulsos eléctricos que se envían al cerebro. Esto se hace a través del nervio auditivo. Hay que cuidar mucho nuestros oídos, señores, porque no retoñan, ¿verdad? Con esta introducción, pues, pasemos de una vez a la plática del día de hoy con la doctora Flor de María Romero, otorrinolaringóloga. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy.
doctora Flor de María Romero. Ella es otorrinolaringóloga y el día de hoy pues nos acompaña en esta edición de Clínica 973 para que conversemos sobre la sordera. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar acá, ¿verdad? Compartiendo con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando, bueno, y que nos están viendo actualmente por Facebook Live. Que es correcto, porque estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Radio Corazón. Ahí usted puede ver el programa, compartirlo, retransmitirlo a la hora que usted estime conveniente. Iniciando esta conversación, ¿qué es la sordera, doctora? Pues prácticamente la sordera es una disminución o una pérdida del sentido de la audición, ¿verdad? Prácticamente cuando el paciente empieza ya a decir, pues, o a percibir que no escucha, ¿verdad? Puede, pues, estar empezando a padecer ya de sordera. ¿Esta condición puede ser hereditaria, es adquirida? ¿Cuáles son las causas que pudiera haber? Pues prácticamente de la sordera tenemos muchas, pero muchas causas. Ahí, ¿verdad? En la introducción que usted me hizo, pues la verdad que me ayuda mucho, ¿verdad? Porque empezamos a tener ya una idea de las áreas donde la audición puede empezar a dañarse, ¿verdad? Podemos tener algo tan sencillo como algo obstructivo a nivel de la parte del oído externo, que puede ser un tapón de cerumen, por ejemplo, una infección, un cuerpo extraño en los niños, ¿verdad? Es muy frecuente, ¿verdad? Que puede ser causa de sordera. Ya luego cuando vamos hacia la parte del oído medio, ¿verdad? Que bien usted lo dijo ahí, a partir del tímpano, podemos empezar a tener también infecciones, podemos tener pérdidas de los huesecillos, que los huesecillos se endurezcan, ¿verdad? Y ya llegando a nivel de la cóclea y del nervio auditivo, pues podemos tener daños asociados a enfermedades metabólicas, daños propios por la edad, daños por el ruido, ¿verdad? Y daños pues también tumorales, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades neurológicas a nivel cerebral, ¿verdad? Que también pueden dañar el nervio. ¿Cuáles vendrían siendo tal vez las causas más comunes de sordera? Pues las causas más comunes, pues prácticamente tenemos daños por ruido, por ejemplo, ¿verdad? La gente que está expuesta a ruidos fuertes en sus trabajos, ¿verdad? Pueden estar teniendo pérdida de la audición. Las causas metabólicas, ¿verdad? Para pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión arterial, diabetes, ¿verdad? Pueden dañar sus oídos. ¿La diabetes y la hipertensión pueden causar sordera? Sí, porque ellos generan una mala circulación. O sea, sí, prácticamente a veces no se conoce tanto, ¿verdad? Que el oído se pueda dañar de esa forma. Y uno pues conoce otras áreas del cuerpo que se dañan más frecuentemente, por ejemplo, con la diabetes, pero el oído es uno de los órganos que también se daña mucho, ¿verdad? Con la cuestión esta de la diabetes y también de la hipertensión. Ahora, otra de las causas que al final, ¿verdad? Vamos a llegar a padecer de sordera es por la pérdida de audición progresiva por la edad. También la edad tiene mucho que ver. ¿Es cierto eso que uno poco a poco se va quedando sordo a medida va pasando el tiempo? Sí, digamos, o sea, si lo queremos así encasillar así, ¿verdad? O sea, prácticamente la audición se va perdiendo por la edad. Ahora depende mucho. ¿Y eso es normal? Eso es normal, pero depende mucho, por ejemplo, de la herencia, de las características como nos hemos cuidado toda la vida, ¿verdad? Y hay pacientes que pueden perder la audición más temprano y otros pueden llegar a veces a 70, 80 años y tienen su audición normal. Hábleme un poquito de la herencia. ¿Cómo puede afectar la sordera que uno pudiera tener? Sí, prácticamente esto, por ejemplo, es bien frecuente que el paciente diga, mire mi papá, mire mi mamá, mire mis abuelitos, ¿verdad? Ellos empezaron a tener problemas de audición a temprana edad y generalmente esa parte hace que usted sea más propenso, por decir así, ¿verdad? De desarrollar sordera. A veces podríamos hablar, por ejemplo, de la genética, ¿verdad? O sea, estas causas ya se traen, por decirlo así, en los genes, o podemos ser como nosotros más propensos a un daño por ruido, por ejemplo, más propensos a un daño por medicamentos. Eso generalmente ya viene determinado genéticamente. ¿Cómo es eso de un daño por medicamentos? ¿Qué puede pasar? Hay medicamentos que se conoce que son ototóxicos, ¿verdad? Eso quiere decir que son medicamentos que pueden dañar su sistema auditivo, ¿verdad? Entonces hay medicamentos que a veces se utilizan, por ejemplo, antibióticos, ¿verdad? Que actualmente ya se utiliza muy poco y en casos así muy extremos, ¿verdad? Que pues uno puede necesitar utilizarlos, porque prácticamente ellos pueden llegar a dañar, prácticamente podríamos decir como a matar el nervio auditivo. Y el paciente después de una inyección, por ejemplo, de un antibiótico, puede quedar sordo. ¿Y uno puede ver eso en la descripción de los medicamentos, que sea ototóxico?
Sí, generalmente sí se conoce, ¿verdad? Que algunos medicamentos, por ejemplo, híjole, bueno, no, quizás no nos vamos a meter mucho aquí, aunque como obviamente no hablamos de marcas, ¿verdad? Sí, pero, correcto. por ejemplo, medicamentos tipo amicacina, gentamicina, ¿verdad? Son medicamentos que antes se utilizaban mucho y que a veces con una inyección puede usted quedar sordo o puede quedar con mareo permanente, siempre asociado a daño del oído. Cuando decimos mareo, ¿qué tiene que ver eso con la sordera? Entiendo que el equilibrio está en el oído. Así es. ¿Qué tiene que ver los mareos con la sordera? Digamos que el nervio auditivo, lo llamamos nervio auditivo, pero realmente él se llama nervio vestíbulo coclear. Ajá. Entonces, porque tiene dos componentes, ¿verdad? Uno que se encarga del equilibrio, ¿verdad? Y el otro que se encarga de la audición. Y los dos se pueden dañar, a veces de forma conjunta, ¿verdad? O a veces se pueden dañar de forma independiente. Entonces, en el caso, por ejemplo, que le mencionaba de los medicamentos ototóxicos, ellos a veces pueden llegar y atacar solamente la parte coclear o auditiva y a veces pueden dañar la parte vestibular por el mismo mecanismo. ¿Qué tan problemático o peligroso pudiera ser algo que sucede mucho en las casas? Los niños pequeños se meten cosas en los oídos. ¿Qué sucede con eso? Ok, bueno, ahí como mencionamos al inicio, ¿verdad? Algo tan sencillo que en la parte del frijolitos. Ajá, en la parte del conducto auditivo externo, los niños se pueden meter cuerpos extraños. Entonces, puede ser algo tan sencillo que si el padre tiene el evento que se metió algo, pues buscar consulta pronto y pues se extrae el cuerpo extraño y no hay problema. ¿Qué pasa cuando los padres no se dan cuenta? Y cabal, ahí quedó. Ahí quedó, ¿verdad? Entonces ahí generalmente hay infecciones, ¿verdad? Se puede perforar el tímpano y pueden generar infecciones crónicas que vienen ya, a veces el paciente ya llega hasta adolescente, ¿verdad? Adulto y dice, híjole, mire, después de un frijol que me metí de chiquito, dice mi papá que el oído siempre me supuró, por ejemplo. Entonces, estos cuerpos extraños hay que atenderlo, ¿verdad? Hay que siempre estar pues en una revisión, ¿verdad? Inicialmente por su pediatra, ¿verdad? Y si ya se tiene la duda de un cuerpo extraño, pues definitivamente con el otorrino. ¿En qué momento, pensando como papás que dejaron al niño un ratito, fueron a hacer un mandado, regresaron y en ese momentito se metió algo el niño al oído y uno ni cuenta se dio? ¿En qué momento o cuánto tiempo va a pasar hasta que haya alguna manifestación que yo como padre pueda ver y que me indique aquí está sucediendo algo? Aunque muchas veces el niño, ¿verdad? Dependiendo la edad, hay unos niños que pueden decir, sí, me metí algo, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros niños que no, ¿verdad? Que simplemente se andan tocando el oído, ¿verdad? Luego, pues sí, ya podemos tener el evento de dolor y pues que el niño definitivamente va a empezar a llorar, a quejarse, ¿verdad? A decir que le duele. Puede empezar a salir secreción, ¿verdad? Pus por el oído. O si es niño más grande, puede decir que no escucha, que lo siente tapado, ¿verdad? Y eso pueden ser signos, ¿verdad? De que hay algo ahí y a veces pues sí es un cuerpo extraño. ¿Y una infección generada por algo así, si no es tratada, qué puede suceder? Pues como las infecciones prácticamente son generadas por bacterias, cuando no tenemos un tratamiento adecuado, la infección sigue avanzando, ¿verdad? Sigue avanzando a nivel del conducto, luego al oído medio, luego al oído interno, hasta prácticamente a veces pues las infecciones del oído pueden llegar hasta el cerebro. ¿Y eso genera sordera y qué otras o qué consecuencias puede llegar a tener? Pues prácticamente esas se vuelven emergencias, ¿verdad? O sea, de inicio digamos que la sordera es lo mínimo que nos va a dar, ¿qué otras ¿verdad? cosas pueden pasar? Pues prácticamente después de eso nos puede dar una infección a nivel cerebral, una meningitis, ¿verdad? Por ejemplo, y también ya pues eso que puede incluso necesitar a veces hasta una cirugía cerebral, por ejemplo. O sea, ya nos estamos yendo pues prácticamente ya a los casos de las complicaciones, pero pues si los padres no se dan cuenta y no consultan a tiempo, las infecciones pueden incrementarse, ¿verdad? Y dejar la sordera permanente. ¿Un golpe puede causar sordera? Sí, también es frecuente también, por ejemplo, pueden ser golpes pequeños, fíjese. O sea, a veces uno dice quizás un accidente de tránsito, un golpe grande. Pero sí, golpes pequeños, un pelotazo, una caída, ¿verdad? Que el paciente se cayó y pues que se levantó prácticamente sin mayor problema, puede generar daños en el nervio que inicialmente pueden tal vez dar un poquito de sordera, pero lo que pueden dejar también son acúfenos permanentes. ¿Qué es ¿verdad? eso? Son los ruidos como permanentes que la gente dice, siento como que anda un grillo ahí permanente. Los grillos o los acúfenos son síntomas que acompañan a la sordera generalmente porque son síntomas... son signos, ¿verdad?, que se originan a nivel del nervio auditivo también.
Una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Yo he pasado consulta por vértigo al acostarme. Lo que me dejaron son vitaminas. ¿Cómo puedo descartar que sea del oído? Porque al acostarme siento vértigo. Sí, prácticamente los vértigos, pues igual hay muchas causas, ¿verdad? De él. Hay orígenes que son específicamente a nivel del oído y orígenes también a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces sí necesita pues una evaluación por el otorrino, ¿verdad? Por el otorrinolaringólogo, que es el especialista en los vértigos, para determinar si el problema viene puramente del oído o es ya a nivel cerebral, ¿verdad? Se puede necesitar una exploración clínica, ¿verdad? Una historia clínica adecuada, una exploración física y también algunos estudios que se pueden tomar. ¿Qué sucede cuando te dejas agua en el oído y no te la logras sacar? Muchas veces, bueno, lo más frecuente también cuando se nos mete agua durante el baño, En el o mar, vamos a la piscina o al mar, piscina, así al mar, es. una ola te revolcó y te entró agua. Sí, entonces ahí pues prácticamente lo que puede pasar es que el oído se infecte. O sea, eso es como, digamos, como lo más frecuente que puede pasar. Igual si tenemos, por ejemplo, tenemos cerumen acumulado, el paciente se queda sordo también. Si le entra agua y el cerumen se humedece, el paciente se queda sordo en el momento. Ese es como el primer punto. Consejos prácticos para poderse sacar agua del oído en un momento así, vaya pensando en que ya viene la vacación y eso es algo bien común cuando a todos nos ha revolcado una ola en algún momento. Sí. y se nos queda agua. ¿Qué hacemos? Sí, digamos que lo que uno le podría recomendar en ese momento, por ejemplo, si hubo el evento de entrar agua, a veces se puede poner 1 o 2 gotitas de alcohol, ¿verdad? Ajá. Porque el alcohol sirve como un efecto secante. Ujú. Ahora, si el paciente tiene un tapón de cerumen y el cerumen se le humedeció, ahí definitivamente tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Porque necesita hacerse una limpieza con extracción de cerumen. Cuando yo era pequeño me pasó que en una piscina me quedó agua dentro del oído. Yo no dije nada y por eso preguntaba sobre los niños, porque yo no dije nada, yo llegué a mi casa, no dije nada, pero en la noche era un dolor insoportable el que se sentía por el agua que había permanecido en el oído. ¿Qué hacer en un caso así? Y ahí prácticamente digamos que ya no es solo el agua, ¿verdad? Cuando prácticamente ya tenemos dolor después de la introducción de agua, generalmente ya se infectó. Ujú. Siempre, ¿verdad? O sea, es bien raro que solo digamos, llegue a la consulta y nosotros digamos, encontré un poquito de agua ahí. No, cuando el paciente ya llega porque se ha introducido agua y hay dolor, generalmente ya hay inflamación del oído, del conducto, con secreción purulenta. Es lo más frecuente, ¿verdad? Ya prácticamente se infecta. Insectos que entren en la cavidad del oído. Eso es también frecuente, mire. Le digo, puede entrar o sea, de todo, hemos visto de En todo. lo que está uno dormido. De todo tipo. Mire, créame que de las cosas más frecuentes que vemos en los oídos son las cucarachas. ¿Verdad? De ahí pues hay, se meten hormigas, las papalotas, ¿verdad? Escarabajos, o sea, dependiendo de el ambiente en el que vive el paciente, cualquier insecto se puede meter. Garrapatas. ¿Qué hacer si me despierto y sentí que entró un insecto? Ahí, mire, lo más recomendado es, como quien dice, matar al insecto con alcohol. Echarse un poquito de alcohol. Echarse un poquito de alcohol. Y después de eso, la consulta con el especialista para la extracción. Porque decir, me lo voy a empezar a sacar, voy a meterme un ganchito o algo. Pedaciado. Sí, y es peor porque ya cuando pues uno lo quiere sacar, pues sacar pedacito por pedacito, pues para uno, la verdad que al final para uno es más trabajo, pero no ese es el problema es pues lo que le manipula a uno al paciente y al paciente le duele. Aquella costumbre de meterse hisopos u objetos en el oído para limpiárselo, ¿qué tan buena es? Pues fíjese que eso es quizás algo que se está tratando, ¿verdad? De inculcar a las personas, ¿verdad? Que no hagan esa práctica, ¿verdad? Eso no es correcto. Normalmente tenemos un proceso de producción de cerumen, pero también un proceso de extracción, ¿verdad? O de drenaje, que eso es normal. Lo normal es que ni siquiera lo sintamos, ¿verdad? Y que todos los días, ¿verdad? Después de nuestro baño nos limpiemos la orejita, ¿verdad? Nos la sequemos con algo, ¿verdad? Una toallita muy delgada y ahí vamos a ver que todos los días nos sale manchadita de amarillito, de cafecito. Ese es el cerumen que se está sacando. Si nosotros venimos y nos empezamos a limpiar con hisopo, lo que hacemos es sacamos una partecita,
pero la otra la vamos empujando hacia el fondo. Al final nosotros mismos nos hacemos los tapones de cerumen. Bueno, yo pregunto esto porque yo recuerdo en algún momento las mamás y las abuelas es aquella cuestión de que agarran al niño y empiezan a cerearlo y a dejarlo por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿el cerumen es o no es nuestro amigo? El cerumen es nuestro amigo, ¿verdad? Es nuestro amigo en el sentido de que él tiene funciones específicas, ¿verdad? Prácticamente él nos da función de lubricación o hidratación del conducto. También, si vienen insectos muy pequeños, por ejemplo, a veces hormiguitas o cositas muy chiquitas que ni siquiera a veces los vemos, se quedan pegaditas en el cerumen y ahí van saliendo. Nos protege del polvo y nos protege de una serie de cosas. Igual a veces todos los días durante el baño, a veces algo de agüita puede entrar y se queda pegadito al cerumen y ahí con el agua, con el cerumen sale. ¿Qué sucede? Y eso es bien importante porque es una pregunta que a veces dice, pero a mí se me acumula y yo no me limpio con hisopo y siempre se me acumula. Hay personas que tienen mayor producción de cerumen. Este tipo de personas, ¿verdad? O producen más, o producen cerumen muy espeso, cerumen muy seco, y entonces se les acumula. Este tipo de pacientes sí necesitan una limpieza por médico especialista cada cierto tiempo. ¿Es conveniente ir al doctor? Por ejemplo, los dentistas te dicen es bueno que vayas al dentista a verte cada 6 meses, cada año. ¿Es conveniente ir al otorrino cada 6 meses, cada año para limpiarse o checarse? Digamos que inicialmente uno podría decir no, ¿verdad? Porque si uno no tiene ningún síntoma, ¿verdad? No hay necesidad. Sin embargo, el paciente que ya tiene un antecedente de formación de cerumen, ¿verdad? Este paciente sí, aún sin síntomas, uno le recomienda cada 6 meses o una vez al año una limpieza. Así, aunque no tengan ningún síntoma, tienen que llegar a revisión para limpiar, antes que lleguen los síntomas. 11:25 minutos, estamos el día de hoy platicando sobre la sordera con la doctora Flor de María Romero. Ella es otorrinolaringóloga. Está la plática bastante interesante sobre cuidados que debemos tener en nuestros oídos, y usted puede participar en el 2283-2155 o el 7225-0599 para que sea parte pues de las preguntas que vamos ventilando el día de hoy. Yo me voy a la pausa comercial en este momento, ¿verdad? No sin antes dejar una pregunta colgada, y es que si existen diferentes tipos de sordera. Cuando regresemos vamos a responder esa pregunta. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. Seguimos con Clínica 973 en este viernes tan bonito donde el sol pues está brillando a toda su capacidad. Estamos hablando sobre la sordera, ¿verdad? En este 5 de marzo con la doctora Flor de María Romero, quien es otorrinolaringóloga. ¿A dónde podemos contactarla, doctora? Al teléfono 2263-2965 y al teléfono 2263-5858 o en mi página de Facebook, que me pueden buscar como mi nombre, doctora Flor de María Romero Reyes. Me imagino que por todo lo que hemos estado platicando y todo, me imagino que algo que es común en su día a día son las emergencias. Sí, prácticamente nuestra especialidad tiene muchas emergencias, tanto de oído, nariz, garganta, ¿verdad? Eso pues sí nos toca prácticamente siempre estar viendo pacientitos así. ¿Qué tipo de sorderas hay? Bueno, las sorderas las podemos clasificar, por decir así, de diferentes formas. Por ejemplo, podemos decir las sorderas conductivas, un tipo de clasificación, ¿verdad? Sordera conductiva y sordera neurosensorial. ¿A qué me refiero con eso? Una sordera conductiva es una sordera donde el sonido le cuesta pasar, por decirlo así, ¿verdad? Entonces hay algo que le está obstruyendo. Ahí puede ser un tapón de cera, una infección, ¿verdad? Agua en el oído. Eso puede ser una sordera de conducción, ¿verdad? Luego tenemos ya las sorderas neurosensoriales, que es cuando se ha dañado el nervio. Esas ya son sorderas que se afectan a nivel de la cóclea, del oído interno o a nivel de la vía auditiva a nivel cerebral. También podemos tener, en base al tiempo en el cual se ha originado la sordera, podemos tener una sordera congénita, es decir, una sordera que se nace con ella,
¿verdad? O una sordera por la edad, como habíamos mencionado, ¿verdad? La presbiacusia, que sí se llama la pérdida de audición progresiva por la edad, ¿verdad? Y luego, pues, dependiendo de la causa o etiológica, pues ahí podemos tener, pues, como les digo, tan sencillo como el tapón de cerumen, las metabólicas, las traumas por ruido, ¿verdad? Las por infecciones, ¿verdad? Y así, pues, prácticamente podemos ir clasificando la sordera dependiendo de su origen o el tiempo en el que aparecen en el paciente. Un problema puede pasar de un lado a otro, me explico, por ejemplo, un problema en oído puede pasar a boca, algo de boca puede pasar a oído, nariz, etcétera, etcétera, porque eso de alguna manera están comunicados. Están conectados, ¿no? Sí. ¿Puede pasar un problema de un lado a otro? Sí, prácticamente eso es bien frecuente, ¿verdad? Es más frecuente en los niños, pero se puede dar a toda edad de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una infección a nivel nasal, eso es bien común, tenemos una gripe, tenemos una sinusitis y luego nos empezó a doler el oído. Lo que sucedió es que la infección de la nariz se fue al oído. Por ejemplo, también si tenemos una faringoamigdalitis, o sea, una infección a nivel de la garganta o de las amígdalas, posteriormente empieza el dolor en el oído, se infectó, ¿verdad? Eso es bien, pero bien frecuente. A veces también, uno de los mitos que he escuchado, y me gustaría que si tiene, que me diga sí, no, y si tiene otros mitos, que los comentemos. Por ejemplo, tienen que ver con los estornudos, que dicen, si estornudas muy fuerte, te podés afectar el oído, o si te contenés un estornudo, que hay mucha gente que suele contenerse los estornudos, que también podés afectar el oído. Sí, eso digamos que como todo mito viene como originado en algo, por decir algo que tal vez una parte es cierta, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que sí tenemos de cierto es que existe una comunicación entre el oído y la nariz que se llama trompa de Eustaquio, que nos ayuda a regular las presiones, ¿verdad? La presión entre la nariz y la presión que tenemos en el oído medio. El oído medio es como una caja, ¿verdad? Que prácticamente por la parte de afuera está sellada porque tiene el tímpano y en la parte de adentro se comunica con la nariz. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si hacemos, digamos que con un estornudo tal vez literalmente no, ¿verdad? Y ahí viene la parte del mito, ¿verdad? Que tal vez con un estornudo no, pero por ejemplo, si tenemos alteraciones en esa presión o por ejemplo cuando buceamos o cuando tenemos elevaciones o cambios de presión al subir en un avión, por ejemplo, si esta trompa de Eustaquio no regula adecuadamente la presión en el oído medio, se puede perforar el tímpano. O sea, la presión busca por dónde salir. Entonces, al final lo que hace, pues, por el lugar más sensible, digamos, o más débil, y se rompe el tímpano. Entonces, ahí se libera la presión, se regula, pero prácticamente ya tenemos un daño. Entonces, la costumbre de frenar los estornudos, ¿es buena o es mala? No, digamos que ahí tenemos que dejar estornudar normal, ¿verdad? Igual aquello cabal, ¿verdad? Que debemos estornudar y nos tapamos la nariz, y hay gente ¿verdad? Entonces, eso no. Tiene toda esa fuerza. Así es. O cuando, por ejemplo, hay gente que tiene problemas en la trompa de Eustaquio y no lo sabe, ¿verdad? O cuando tenemos una gripe y dice, siento el oído tapado y empiezan a hacer este movimiento así como a presionarnos la nariz y dice, siento que me destapé los oídos, ¿verdad? Claro, en un momento, pues sí lo logra destapar, pero a veces necesita hacer más fuerza cada vez, hasta el final sí se lo puede perforar. Ok, tenemos por acá consultas a través de nuestro WhatsApp, dice así, interesante tema, una consulta, ¿qué tanto daño nos puede hacer usar audífonos? Acá en la oficina paso todo el día con ellos y a veces siento como molestia, ¿será por usarlos? Prácticamente, el uso de los audífonos actualmente, pues quizás sí al final del tiempo nos va a llegar a dar un poco de problema, incluso la OMS ha hablado de eso hoy recientemente debido al Día Mundial de la Audición, que fue el día 3 de marzo. Entonces, se habla mucho del daño que vamos a tener en los oídos a partir del uso de audífonos. El uso específico del audífono tal vez no es el problema es el nivel de volumen que nosotros le ponemos, ¿verdad? Prácticamente hay pacientes o hay personas, ¿verdad?, que están usando el audífono, ¿verdad?, y el volumen o lo que está escuchando la escucha hacia el de la par, ¿verdad? Entonces prácticamente tiene muy elevado el volumen, entonces al final sí se puede dañar, pero por la intensidad del volumen. ¿Y hay audífonos más o menos dañinos? Vaya, por ejemplo, los audífonos que tenemos nosotros en este instante son así como que acolchonaditos y están afuera del oído.
En cambio, muchas veces en los celulares te vienen los audífonos que viene con el aparato celular, te viene uno que te lo tenés como que meter dentro del oído. Así es. Hay algunos audífonos más o menos dañinos. Digamos que lo que más nos va a afectar siempre es el volumen. Ahora, en la cuestión entre introducirnos los dispositivos que son pequeñitos y que van en la concha del auricular, ahí el problema puede pasar asociado a que sea el material muy duro y no se adapte específicamente a la concha y que nosotros lo metamos a la fuerza y el oído pase presionado, ¿verdad? 2, por ejemplo, si no tenemos un cuidado adecuado, por ejemplo, de limpiarlos y los dejamos por ahí, los andamos en la cartera tirados y luego no lo ponemos, pues nosotros mismos... De arriba para abajo es fuente de infección. Fuente de infección, ¿verdad? Pero por el otro lado, prácticamente por el daño por el ruido. Ese tipo de audífonos, de los que se introducen, ¿cada cuánto habría que estarlos limpiando? Híjole, realmente tendría que ser cada vez que los vamos a ocupar. Interesante. Así es. Luego tenemos por acá otra duda, dice, le comento, mi hijo el fin de semana fuimos a piscina y le entró agua en su oído. Él se echó agua para que le saliera. ¿Dará resultado esto? Pues Sacar prácticamente... agua con agua. Digamos que no tanto, ¿verdad? Ahí, como les mencionaba, mejor, si tiene todavía sensación de oído tapado, pues poner unas gotitas de alcohol por el efecto secante que tiene, y si aún así sigue sintiendo que el oído está tapado, mejor llevarlo a consultar porque se le puede generar una infección. Más consultas. Normalmente por las noches yo duermo de lado y cada vez que estoy del lado derecho se me tapa y no escucho. Tengo que darle como una media sacudidita al oído para recuperar nuevamente el audio. Esto siento que lo he venido notando aproximadamente de unos 4 meses hacia atrás, solo por las noches. En el día escucho normal. Pues a veces lo que sucede ahí es que tenemos un cerumen, por ejemplo, una cantidad de cerumen que ocupa más o menos un 50%, un 60%, es decir, parcialmente lleno del conducto, y sucede que cuando nos acostamos por la gravedad, ¿verdad? Nosotros podemos movilizar un poquito el cerumen y ahí el paciente siente que se tapa. Luego generalmente el paciente se mueve la orejita, ¿verdad? Logramos despejar un poquito el paso del aire, ¿verdad? Y del sonido, y entonces ahí dice, pues ya mejora la audición. Pero casi siempre esta historia es así, ¿verdad? Se va tapando solo por las noches, hasta que de un día para otro se tapa por completo. Es cuando ya el conducto está lleno 100% de cerumen. 11:39 minutos, 11:39 minutos. Recuerde, usted nos puede dar like en nuestro perfil de Instagram, Clínica 97.3, ¿verdad? Para que usted nos pueda seguir en esa red social, así como también lo puede hacer a través de YouTube, Clínica 97.3. Suscríbase a nuestro canal y vea todos los videos que subimos de manera constante cada semana, ¿verdad? Con contenido exclusivo. Nos vamos acercando ya a la pausa comercial que corresponde a esta hora, ¿verdad? Le invitamos para que nos haga llegar sus dudas y comentarios a través del 2283-2155, que es nuestro número de teléfono, o nuestro WhatsApp 72250599. Asimismo, son bienvenidos los comentarios que nos pueda regalar a través de nuestras redes sociales, ahí en Radio Corazón 973, donde estamos transmitiendo en vivo este programa a través de Facebook Live. Nos vamos a ir a la pausa dejando una pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles pudieran ser los síntomas que me pueden indicar que voy perdiendo la audición? Cuando regresemos. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. 11:42 minutos, 11:42. Muchas gracias a usted que está con nosotros a través de la señal de Radio Corazón 97.3 en una edición más de Clínica 973 este 5 de marzo. Estamos en una plática bastante dinámica con la doctora Flor de María Romero, quien es otorrinolaringóloga, hablando acerca de la sordera. ¿Quiere usted participar con dudas, aportes, comentarios? Hágalo a través del 2283-2155 o también a través del 72250599.
habíamos dejado por acá una pregunta pues sobre la mesa y era que cuáles podrían ser los síntomas que me indicarían que voy perdiendo la audición. Prácticamente algunas cosas que nos pueden hacer pensar, ¿verdad? Y que son las cosas porque el paciente llega a consultar muchas veces, es porque, por ejemplo, hoy tiene que ponerle más volumen al televisor para poder escuchar, ¿verdad? O que, por ejemplo, está en una plática y hay algunas palabras que tal vez ya no las entiende o que tiene que preguntar una, dos o hasta tres veces, ¿cómo? Repítame, por favor, ¿verdad? Entonces, ahí empieza el paciente a notar que ya no escucha bien. También pudiera ser en algunos casos, por ejemplo, que empiezan a aparecer los acúfenos, ¿verdad? Que le mencionaba, que ese es un signo también de daño progresivo en el nervio. Entonces pueden empezar a tener acúfenos, pueden empezar a tener pérdida de sordera o perder pérdida de audición o pérdida de algunas palabras a la hora de comunicarse con las personas, o prácticamente a veces el paciente ni siquiera se ha dado cuenta y el familiar es el que lo lleva a consultar, porque le dice, mire, este ya no escucha, ¿verdad? Ya le tengo que estar gritando, ya le tengo que estar repitiendo las cosas, y muchas veces es el familiar el que lleva a consultar al paciente. ¿Qué tratamientos pueden, o sea, nos pudiera describir un poquito qué tratamientos pudieran servirnos para mantener, no sé si en este caso sería mantener la audición o recuperarla y aumentarla, no sé, ¿cómo sería la cuestión? Digamos que aquí lo principal es la prevención, ¿verdad? Lo principal, prevención, ¿por qué? Porque prácticamente el nervio tiene la misma característica de todos los nervios del cuerpo, ¿verdad? Los nervios no se regeneran, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar el nervio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno, desde una limpieza adecuada, ¿verdad? De los oídos, es decir, solamente por la parte de afuera y si es necesario, ¿verdad? Con su otorrino. 2, no exponerse a ruidos fuertes, ¿verdad? Ya sea, si son laborales, pues hay que ponerse tapones para ruido. Si es en casa, ¿verdad? Pues no usar los sonidos demasiado fuertes. 3, cuidarse cualquier infección. 4, una buena alimentación, ¿verdad? Porque pues ya es conocido que todo eso que se habla de los antioxidantes, de los radicales libres, pues también afectan el oído, ¿verdad? También. Y también lo envejecen, así es. Entonces, una buena alimentación, también cuidar todas las enfermedades metabólicas que tengamos, porque todas, como dijimos al inicio del programa, van a llegar a afectar el oído. Luego, pues, obviamente, cuando ya tenemos problemas, por ejemplo, de mala circulación, pues hay medicamentos que pueden ayudar a mejorarla, ¿verdad? Que ayudan a mejorar el paso de la sangre a nivel de los nervios, pero lo principal, como les repito, es prevención. Cuando ya tenemos un daño en el nervio, como tal medicamento para que la audición regrese, pues probablemente no hay, ¿verdad? Como medicamentos. Ahí, por ejemplo, ya le toca al paciente utilizar un aparato auditivo o un auxiliar, ¿verdad? Para mejorar su audición. Y en algunos otros casos, por ejemplo, que el paciente ha perdido completamente ya la audición, pues existen otros tratamientos, ¿verdad? Que como el implante coclear, ¿verdad? Que ya estamos hablando como de palabras mayores, por decir así. Así es, ¿verdad? Implante coclear o injertos, aparatos osteointegrados se llaman, ¿verdad? Que ya son aquellos casos en el que el paciente ha perdido completamente el nervio y se puede tratar de hacer algún tipo de esos tratamientos. 11:46 minutos, 11:46. ¿Hay alguna manera en que uno puede medir qué tan bien está su audición? Sí, existen estudios hay estudios subjetivos y estudios objetivos, ¿verdad? Pero el estudio más común, por decir así, más básico es la audiometría. Prácticamente es eso, medir el nivel de audición que tiene el paciente, ¿verdad? Esto pues se puede empezar a hacer desde niños a partir de los 4 o 5 años de edad, niños que ya colaboran, porque sí se requiere de la colaboración del paciente, hasta pues un paciente de cualquier edad. Luego también tenemos ya estudios, por ejemplo, como los potenciales evocados, que ya estamos hablando de otro tipo de estudios más complejos, ¿verdad? Que también nos pueden dar nivel de audición. A raíz de qué otras, la pregunta sería así, ¿todas las enfermedades que aquejan al oído pueden generar sordera o hay otras consecuencias? Digamos que casi que todas las enfermedades que originan un daño en el oído o que van a afectar el nervio, prácticamente todas las enfermedades que atacan el oído pueden llegar a generar sordera. ¿Por qué? Porque prácticamente es la función del oído.
prácticamente. Entonces, todo lo que lo dañe, poquito a poco, puede ir dañando la audición. De ahí, pues, el otro síntoma que puede originarse es el acúfeno permanente o el mareo permanente, ¿verdad? Esos son como los síntomas que prácticamente puede tener el paciente, ¿verdad? O sea, como el oído es encargado de esta función, ¿verdad? Prácticamente si se daña, al final estas funciones se pierden por completo. Si yo ando escuchando un como zumbido o silbido constantemente, ¿es de tener algún tipo de cuidado? ¿Qué debo hacer? Sí, prácticamente cuando hay acúfenos permanentes se pueden utilizar, por ejemplo, aparatos enmascaradores, ¿verdad? Porque a veces el sonido es demasiado intenso y el paciente pues se afecta mucho, ¿verdad? También este acúfeno tiene un componente emocional muy alto y muchas veces el paciente se desespera. Entonces, en estos casos, ¿verdad? También se pueden utilizar algunos medicamentos para ayudar a disminuir el acúfeno y aparatos enmascaradores para pues que el paciente lo deje de escuchar. Si los huesitos que están en el oído, o sea, si son los huesitos que tenemos en el oído medio, en algún momento podemos quebrarlos o dislocarlos. Sí. Sí, sí, prácticamente eso pues suena un poquito extraño, ¿verdad? Pero sí, los huesecitos que están en el oído medio también se pueden dañar, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en un accidente de tránsito, a veces el paciente después del accidente queda sordo y entonces nosotros hacemos exámenes, ¿verdad? Y ahí podemos determinar si algunos de esos huesecillos se han zafado o se han dislocado, por decir. Esa es una de las causas. Luego podemos tener enfermedades que las atacan también, como la autoesclerosis. Lo que origina es una rigidez de las articulaciones de estos huesecillos y también producen sordera, ¿verdad? También podemos tener malformaciones, es decir que, como mencionamos al inicio, ¿verdad? Sorderas congénitas, que los huesecillos no se forman o se forman mal y entonces también dan sordera. ¿Un tímpano rasgado puede regenerarse? ¿Qué consecuencias pueden haber de ello? Sí, los tímpanos se perforan a veces, ¿verdad? Por infecciones o por traumas y en algunos casos se pueden regenerar, ¿verdad? Depende del tamaño de la perforación, si son perforaciones pequeñas, si son perforaciones recientes, ¿verdad? Si ya tenemos perforaciones, por ejemplo, que ya tienen 1 año y que el paciente ha tenido infecciones a repetición, pues la posibilidad de que se cierre es casi nula, ¿verdad? O sea, casi que ya no existe. Pero si tenemos una infección aguda, se le da tratamiento para la infección, generalmente los tímpanos se cierran. Si no se cierra, pues queda sordera, hasta en un 30% de la audición depende del tímpano. Y pues el otro problema que podemos tener es que como el agua entra directamente al oído medio, infecciones constantes. A repetición, así es, sí. Entonces, al tener un tímpano rasgado, quiere decir que me enfrento a un cambio de estilo de vida. Así es, sí, un paciente con tímpano perforado no puede meterse en una piscina, por ejemplo. Tiene que usar tapones para agua permanentemente durante toda su vida, durante su baño común y corriente. ¿Causas para rasgarse el tímpano? Las principales son las infecciones, traumas por ejemplo, por manipularse con hisopo, ¿verdad? También hay pacientes que se pueden llegar a perforar el tímpano. Traumas por ruido, ¿verdad? Sí, un estruendo pues exageradamente fuerte puede llegar a romper el tímpano, un accidente también, ¿verdad? O la otra situación que mencionábamos, que hacíamos una presión muy fuerte con la nariz, puede llegar a perforar el tímpano también. Ok, entonces 11:51 minutos, 11:51, prácticamente vamos llegando al final del programa del día de hoy, en el que hemos estado conversando sobre la sordera con la doctora Flor de María Romero, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, hoy 5 de marzo del 2021. Doctora, ¿cómo podemos contactarle? Ok, bueno, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación, ¿verdad? Si es necesaria una consulta conmigo, pueden contactarme al 2263-2965 y 2263-5858 o a la página de Facebook, ¿verdad? Como doctora Flor de María Romero Reyes. Como decíamos hace un ratito, muchos de las consultas con usted por su especialidad son de emergencia. ¿Hay algún teléfono en caso de una emergencia que le pudiéramos marcar o alguna manera en que nos pudiera ayudar? Sí, prácticamente las emergencias siempre se contactan a la clínica o en la página de Facebook porque yo la contesto, entonces ahí prácticamente ¿Cuál es ahí la se página comunica. de Facebook? Es doctora Flor de María Romero Reyes. Ahí estamos. ¿Y la clínica nuevamente?
La clínica, estamos aquí en la calle Padres Aguilar, número 307, de la colonia Escalón, al 2263-2965 y 2263-5858. Vaya, entonces, de esta manera, pues, caminamos hacia la vitrina del día de hoy. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos en la vitrina de Clínica 973. Procura no poner el volumen de la televisión y la música demasiado alto. Por otro lado, no es recomendable tener funcionando varios aparatos sonoros al mismo tiempo. Ten especial cuidado con esto si usas auriculares. En este caso, procura no subir el volumen por encima del 60%. Siempre deberías poder escuchar los sonidos que se producen alrededor tuyo. Asimismo, lo recomendado es no usar auriculares por más de 1 hora al día. Así que intenta respetar estos tiempos en la medida de lo posible. Si al quitarte los auriculares notas un pitido, esto significará que los has llevado puestos durante demasiado tiempo. Haz lo posible por no llegar a este punto por el bien del cuidado de tus oídos. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros en esta edición de Clínica 973. Cuando vamos de camino hacia un fin de semana bonito, le deseamos que tenga un gran tiempo con su familia, amigos y seres queridos. Se despide su servidor, Héctor Mancía, agradeciéndole su sintonía, también el apoyo a nuestra doctora, al señor Freddy Serrano en los controles, Mateo Mancía en la producción y deseándoles que no se despeguen del 97.3, que tiene muy buena música, muy buena animación y a partir de las 12 del mediodía entra en cabina el señor Joaquín Aguilar. Bye bye. Por hoy, la cita ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima edición de Clínica 973. Recuerda escucharnos de 11 a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes.